Bueno, el texto se llama ¿A qué llamamos currículum? Es el capítulo 1 de Angulo Rasco, ¿sí? Félix, y Nieves Blanco, son los dos autores, ¿sí? de este libro Teoría y Desarrollo del Currículum, y puntualmente del capítulo 1 es Angulo Rasco Félix, ¿sí? El autor. Este sí es un texto más difícil, es un texto científico, digamos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que dentro de las ciencias de la educación estaba la didáctica? No hay problema, come tranquilo. Y dentro de las ciencias de la educación estaba la didáctica, y dentro de la didáctica había varias, podríamos decir, campos de estudio, ¿sí? En donde la didáctica, la ciencia didáctica y los especialistas didactas se dedican a estudiar, desarrollar teorías con respecto a metodologías, con respecto a estrategias, con respecto a planificación, y uno de esos campos de estudios específicos es el currículum. Cuando yo les pregunté no, perdón, eso es para otro grupo, a ustedes no les hice la encuesta, así que nada. Si yo les pregunto ahora entonces, ¿qué es currículum? ¿A qué les suena currículum? ¿Qué te pasó? Algo lineal. Algo lineal, ¿qué más les suena? ¿Alguna vez habían escuchado esta palabra? Sí, para un trabajo. A un orden de contenidos, una organización de temas que se tienen que aprender con ciertos objetivos, qué métodos se pueden utilizar. Bien. Eso. Bien, gracias, Tati. Tendría que ser como una cronología de temas importantes, ¿no? Podría llegar a ser. Hoy vamos a desmenuzar, pero iba a decir, gracias, no veo quién me habló. Steffi. Ahí te doy, es último. Disculpe, profe, quería decirle que el currículum menciona un conjunto de estudios. ¿Un conjunto de qué, discúlpame? De estudios, ¿se me escucha? De estudios sobre Disculpe, un tema me anda mal el micrófono. Bien. Lo que iba a recuperar es que Gisela había mencionado que lo había escuchado en un trabajo. Vieron que el término currículum vitae, por ejemplo, se ve, es como el más común. Y ¿viste? Y el que más escuchamos, digamos, en la vida cotidiana por fuera de la educativa, ¿no? Ahora bien, en educación y en didáctica puntualmente, ¿sí? Se habla de un campo de estudio, exactamente, y de un plan. De un plan que tiene que ver con estas cuestiones que ustedes mencionaron, de organización de temas, de contenidos, de objetivos, ¿sí? Con un plan que nos refiere a cuando yo planifico algo, ¿qué estoy haciendo? Cuando yo estoy planificando algo que tengo que hacer. ¿Qué les parece que estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer para planificar algo? Plantearme objetivos. Bien, plantearme lo que quiero hacer, sí. Organizar la planificación paso por paso. Organizar. ¿A quién va a estar destinada? ¿A quién? Bien, el destinatario de esto que yo quiero hacer, exacto. Bien, ahora todas estas cuestiones implican justamente en pensar antes de la acción, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos organizando un evento, por ejemplo, nadie se imagina que va a tener un cumple de 15 o un casamiento o cualquier evento así, un compromiso, que voy a levantarme ese día y digo, bueno, hoy me caso y vamos a ver qué sale, ¿no es cierto? O sea, nadie se le pasa por la cabeza, porque requiere una cierta planificación, organización, ¿verdad? Justamente lo que mencionaron ustedes, destinatarios, elementos, tiempos, lugar, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos de educación y de enseñanza, también tenemos todas estas cuestiones que analizar y revisar, ¿sí? Y el currículum va justamente a contemplar estos componentes.
A su vez, en didáctica se lo puede entender entonces como el plan concreto, ¿sí? Ese documento escrito que va a decir lo que vamos a hacer, y vamos a después ampliar, o también se lo puede tomar, sí, como campo de estudio. ¿Qué significa? Que a su vez hay estudios sobre esto. Entonces, el currículum es el documento escrito, es el diseño curricular, ¿sí? Que dice los contenidos que voy a tener que enseñar y otras cuestiones más, pero a su vez también, bueno, terminás de comer y después te terminás de... Pero a su vez también es un campo, es un campo de estudio, ¿sí? Que estudia los currículums, ¿sí? O sea, parece un juego de palabras, pero bueno, por ejemplo, el texto que tienen para leer para esta semana es justamente un texto que está dentro de en un estudio de este campo de estudio, ¿sí? Entonces, por eso dice teoría y desarrollo del currículum. No es un currículum ese texto, sino que habla sobre el currículum. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, esto puede ser currículum, un campo de estudio, es decir, que estamos estudiando y investigando y analizando una porción, ¿sí? Y al mismo tiempo se usa esa palabra para el plan propiamente dicho, el documento propiamente dicho, que es analizado en este campo de estudio. ¿Bien? Dentro de la investigación sobre currículum, se mencionan dos ramas, podríamos decir, que hablan de estructura semántica, ¿sí? Y estructura sintáctica. Hablando de que todo conocimiento nuevo, todo conocimiento, toda investigación todo conocimiento científico requiere una estructura semántica, que es el aspecto, no, gracias, mamá, que es el aspecto de estudio concreto, y a su vez, bueno, ¿no querés más? Bueno, gracias. Sí, ahí va. Y a su vez, también una estructura sintáctica que tiene que ver con el procedimiento para construir ese conocimiento. Si nosotros lo pensamos en un ejemplo, digamos, simple, podríamos decir que, por un lado, un contenido puede ser mezclas y separaciones de materiales, ¿no? Eso sería una estructura semántica, porque yo estoy, enseñando qué tipos de mezcla hay, qué tipos de materiales hay, por ejemplo, materiales solubles, insolubles, ¿no? Etcétera. Pero aparte de eso, hay una estructura sintáctica. En el momento en que yo le enseño a mi estudiante cómo es el procedimiento para separar esos materiales, para disolver, espera que no se termine, para disolver esos materiales, ¿sí? Es lo que en otras épocas, hace muchos años atrás, en la década de los 90, se llamaba contenidos conceptuales y contenidos procedimentales, ¿sí? Y bueno, después había contenidos actitudinales. Eso estábamos hablando de la década de los 90, estaban divididos así los contenidos y se llamaban de esa manera, como más especificando. Hoy por hoy no se llaman así, sino que están entrelazados, porque la verdad que parcializar demasiado los contenidos es un problema, ¿sí? Vieron que las materias de por sí están como bastante atomizadas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del horario de calendario separado? Entonces, biología, físico-química, y bueno, pero no hay un punto de encuentro, por ejemplo, en esas materias, hay un montón de cosas en común, o proyectos que se podían hacer intercátedras, ¿no es cierto? Bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? Vamos más hasta o menos. Acá bien, se complica después. Se complica, sí. Se complica, pero por ahora vamos. Pero bueno, estamos tratando como de introducirlas,
en este mundo del currículum y puntualmente de los diseños curriculares y planificaciones que lo van a usar y los va a acompañar y las va a acompañar toda su profesión. Así que bueno, es un inicio, ¿sí? Este año vamos a hacer varias clases con respecto a currículum, que es la unidad 3, y el año que viene ustedes van a profundizar mucho más en Pedagógico Didáctica 2 y van a planificar en concreto también, ¿sí? Pero bueno, este año damos el puntapié inicial. Yo les traía algo, esperen que les traía algo para mostrarles. A ver si... que les quería mostrar espérenme un segundito que así dejo de compartir el Power y les comparto. Bien, cuando hablamos de planificación, también hablamos de otra cuestión, que es intención y realidad. Y podemos decir que podríamos decir, ¿son la misma cosa? La intención y la realidad. Yo ya la veo a Tatiana diciendo, no, ¿no? Bueno, les traje un fragmento muy chiquitito, un tráiler de una película, capaz vieron, justamente para, reírnos un poco y justamente reflexionar sobre intención y realidad. Sí, quiero. Sí, quiero. Piénsenlo bien antes de casarse. Sobre todo si van a organizar una fiesta. Adrián, no se quiere casar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde está? ¿Quién? Meses de preparación para ver cómo en un par de horas un grupo de salvajes que decían ser tu familia y tus amigos devoran la comida, rompen sillas, ensucian baños, todos chivados. Pásame más vino, se vino la pachanga. Realmente un desastre. Ahora, si todo eso pasa, quiere decir que tu fiesta fue un éxito. Escúchame, y si nos vamos a Las Vegas, contratamos al rabino que se viste de Elvis y mandamos todo esto a la... Quisiera estar casado, tener hijos. Yo a veces quisiera ser soltero. Lo vi a Miguel Ángel. ¿Vino? No esperaba verte por aquí. Soy el novio. Por eso. ¿Adri sabe lo de Miguel Ángel? No pensé que ibas a venir. No pensé que te ibas a casar. Ay, pobrecito, no sabe lo que le espera ese chico. Ya estás en el horno, pero a mí Adrián siempre me pareció medio nabo. No te... Adrián. Hablamos de... ¿Pero qué sos un camionero? Dame una sola razón para que me case con vos. Bueno, para ir pero sí. te juro, no, porque estoy riendo. Después del casamiento de mi hermana. Justo vi el video y pasó todo ayer. Mi hermana llegó tarde, pidió DNI, los chicos del DNI, no fue, terminó casando. Eso vi el video y me acordé. Todo lo que pasó. Que fue, claro, fue como súper, bueno, real, justamente. Creo que al final del tráiler menciona una boda muy real, ¿no? Y bueno, justamente yo lo traía a colación de la escena educativa, ¿vieron? Que nosotros a veces nos encontramos los docentes en que planificamos una cosa, ¿no? Entre la intención, lo que tenemos en nuestra cabeza, de cómo va a ser,
de cómo mis alumnos y mis estudiantes van a entusiasmarse, van a involucrarse, van a participar, y después lo que sucede en la realidad, ¿no es cierto? Y hay como una distancia entre la intención y la realidad, sin necesariamente llegar al extremo de esta boda, donde todo fue caótico y todo salió mal, y bueno, nada. No necesariamente tenemos por qué llegar a estos extremos, pero tenemos clases y clases, ¿no? Clases en donde todo fluye bastante cercano a la intencionalidad, y otras clases en donde dista completamente o suceden cosas que irrumpen en la clase y cuarta la situación que uno tenía planteado, ¿no es cierto? Yo acá justo les puse también 2 imágenes ahí con respecto a esto, ¿no? Por un lado está lo que ese docente planificó en teoría, y después está lo que sucede muchas veces en la práctica, ¿no? Entonces, por un lado pensaba, cuando preparaba, revisaba el Power que había usado el año pasado y la preparaba de vuelta, pensaba y puse la imagen del protocolo perfecto, ¿no? Las dos alumnas están con su barbijo, chocando codos, respetando distancia, ¿no? Bien de protocolo nación, llegó así, es tal cual, y después en la práctica poder sostener este protocolo a lo largo del tiempo, bueno, lleva esta flexibilidad y creatividad del docente, ¿no? Donde, bueno, se sacaron, tiraron, revolearon, se conectaron, se durmió el que pobre trabajó en la noche, o se quedó viendo una serie. El experimento, especialmente ustedes que van a dar biología, el experimento salió mal y no lo que uno planificaba, ¿no? Bueno, estas cosas pasan. Y, cierto, y les tenía algo, a ver si hoy podemos lograr. Sí, lo hice así, cierto. Miren, como no me sale compartirles el link, les puse un código QR. Si ustedes tienen el celular por ahí, pueden leerse el código QR y entonces van a acceder al Menti para votar, ¿sí? A ver. Yo tengo que volver a la de atrás para darle clic a esto. Y ahora les pongo... Ahí está. Uy, no te vayas. Bueno, ustedes fíjense si ahí pueden... Ahí está. ¿Ya pudieron entrar? Profe, yo estoy conectada con el celular, ¿cómo haría? Bueno, el que puede, lo comenta, no hay problema. La realidad. La realidad, bueno, ¿vieron? Vamos desde... A ver, yo les dejo de... ¿Vieron qué pasa? Yo intento planifico, pero después sale no funciona. Nunca cargué con el código QR, ¿cómo se haría? Tenés que, bueno, no sé si tenés un lector de código QR. No. A mí se me rompió el celu, estoy sin celu. Bueno. Vieron que les dije la realidad real. Bueno, a ver, esperen. Si no le hacemos a viva voz, somos poquitos siempre. Le hacemos a viva voz. Esperen que vuelvo al Power. ¿Qué pasó? Se me desapareció el Power. Acá está. Ahí está. Bueno, pregunto entonces, a partir de las imágenes de la realidad que veíamos, estábamos en la intención, en el profe o la profe que planificaba y pensaba la escena educativa, y llegamos a esta realidad, y la pregunta es, ¿qué les parece que le faltó pensar al profe o a la profe? Una segunda opción. Una segunda opción, dicen. Una tercera o cuarta. Tercera o cuarta. Por ahí si falla la segunda o la tercera. Quizás a veces lo que pasa es, por ejemplo, se me ocurre, una suplencia tenés que cubrir, no conoces al grupo, y capaz que lo que uno planificó, al grupo no le interesa ni medio el método que estás usando. Bien, sí, totalmente puede pasar. Especialmente sí, cuando uno es suplente y al principio de la carrera a ustedes les va a tocar mucho, sí, estás llegando como paracaidista en un grupo que vos lo único que sabés es en qué año estás,
pero en realidad no sabes qué vieron antes, no sabes, o sea, cómo venía planificado, a qué están acostumbrados, y bueno, uno tiene que tener como una batería armada de propuestas neutras, a veces, si se da la posibilidad, preguntar por qué temática o qué unidad van, ¿no? Y lo ideal es llevarse una batería de un par de consignas diversas, para justamente plan A, plan B, plan C, entonces tener como un as debajo de la manga. Nada, les cuento una anécdota de jardín, a mí me tocó en las prácticas, que estaba dando una práctica de música, y entonces tenía que hacer toda una introducción explicando instrumentos musicales, bueno. Empiezo con toda la lógica, los instrumentos, las imágenes que había llevado, qué sé yo, y de repente un nene de esos hermosos niñitos que estaban ahí delante dice, ¡ay no, vayámonos, chau! Y se paró, porque esto era en el Zoom, entonces como que arengó al resto y dijo, vamos, no, esto es un bajón, nos vamos a la sala. Y yo, así pensando muy rápido, había llevado como, te digo, plan B, plan C, plan D, había llevado un títere y saqué como... ¡ay, no saben quién vino a visitarnos! Y todos los que estaban haciendo como medio, nos vamos, se quedaron a ver qué era lo que sacaba la serie y sacó otra cosa más. Bueno, nada, el recurso funcionó, estaba justo mi profe de práctica atrás, así que realmente me salvó la vida, porque era, bueno, no era el momento para que toda la sala se retomara, pero, no, tal cual, pero puede pasarnos, o sea, nos pasa. A mí en secundario me ha pasado de llevar una clase planificada para lo que es lectura, qué sé yo, y el grupo estaba como muy intenso, muy nervioso, con otros intereses, y no querían saber nada de la actividad que yo había llevado planificada. Entonces, planteé otra estrategia, hay una estrategia que se llama del reloj, en donde vos haces tres preguntas y les decís que se armen entrevistas con diferentes alumnos. Entonces yo me pongo a las 7 voy a hablar con Juanita, a las 8 voy a hablar con Tatiana, a las 9 voy a hablar con Noelia. Y Tatiana y yo nos anotamos a las 8 el nombre. Y Noelia y yo nos anotamos a las 9 el nombre. Y ahí cada uno tiene que conseguir como citas en esos 3 horarios. Y después, entonces, a las 7 planteamos una pregunta. Y yo hablo con ella habla con el otro, bueno. Después a las 8 cambiamos y hablamos con otro. Y a las 9 cambiamos. A las 9 no es por una hora que tarda, ¿no? Yo digo, son las 8, tal pregunta. Son las 9, tal pregunta. Y digamos, era la misma propuesta, digamos, de dialogar y repensar esas preguntas, pero con el hecho de moverme, ir a hablar con este, después ir a hablar con el otro, después ir a hablar con... Ahora por protocolo no se puede hacer, pero cuando no existía el protocolo de distanciamiento se podía. Capaz el año que viene ya se puede de vuelta. Claro, generó como un movimiento, qué divertido, es algo que no habíamos hecho nunca. Bueno, descontracturó la situación y dio como otra posibilidad, ¿no? Entonces a veces nos pasa esto. No pensamos en el plan B, en el plan C, no pensamos en los destinatarios porque no los conocemos, o los conocemos pero no lo pensé bien, pensé que iba a andar y no anduvo. ¿Qué otra cosa puede ser que me esté faltando pensar? Pensar o hacer, ¿no? Planificar. Sí, o sea, siempre hay que planificar. A ver, siempre partiendo de la base de un docente que planificó, la idea es, como dijimos con la fiesta, yo no puedo empezar una fiesta el día de hoy si no la planifiqué y la organicé con tiempo. Una clase tampoco puede ser al tuntún. Yo tengo que saber qué es lo que quiero dar, a quién se lo voy a dar, qué tiempos voy a utilizar, ¿no? Estas cosas las tengo que tener planificadas. Ahora, yo puedo tener una planificación en teoría y tener el papel muy lindo, pero, por ejemplo, nunca probé el experimento, como le pasó acá a nuestro amigo ahí que se explotó la cara. Quizás, no sé, estamos hipotetizando, ¿no? Una imagen, probó este profe el experimento, porque a mí me ha pasado cosas que yo dije, ¡ay, esto seguro funciona, qué bien!
Y cuando lo fui a hacer con ellos, no funcionó. Y digo, tendría que haberlo probado por las dudas antes. A veces en la vorágine uno se confía con algunas cosas como que seguro salen y no salen. O salieron siempre y no salen con ese material. A mí me pasó una vez haciendo una técnica de desteñido, que la lavandina destiñe siempre, el papel afiche, el papel queda divino, el papel barlete también. Bueno, nada, yo lo he hecho millones de veces, siempre destinió, me pasan la lavandina de la escuela, me comparten un pedacito, le pido a la señora de maestranza, hacemos la actividad con los nenes, no destiñe. Nada, ni con ganas, nada destiñó. Nunca en la vida una lavandina no destiñó. Después me vengo a enterar que compran una lavandina más cara para que no se destiña la ropa. Claro, nunca me avisaron que era una lavandina especial que no destiñe. Entonces, fíjense, hasta a veces probando las cosas, porque yo lo había hecho todos los años, no había probado esa lavandina en particular, ¿no? Es una pavada, pero nos puede pasar, ustedes si van a hacer experimentos específicamente con los chicos de secundario, que quizás, sí, esto siempre funciona con las sales, con esto y lo otro, claro, pero la tengo guardada en el laboratorio, vaya a saber, hace 5 años, y no tiene las mismas funciones, y no funciona de la misma manera, y no hace las mismas reacciones esperadas. Entonces, siempre como probar antes, por ejemplo. Entonces, no solo planificar, sino también comprobar ciertas cosas, ¿no? Todo no lo voy a poder determinar, pero algunas cosas sí. ¿Alguien más quería decir algo? Me pareció ver, no sé si alguien más quería decir. Bueno. Entonces, ahí está. Entonces, cuando hablamos del currículum, ¿sí? Vamos a encontrar, según estos autores, 3 concepciones diferentes, o acepciones diferentes, 3 nombres diferentes que se refieren a currículum, ¿sí? Que estamos hablando de diferentes tipos, podríamos, no tipos, está mal dicho, son acepciones del currículum, que hablan de cierta modalidad, podríamos decir. El currículum como contenido, ¿sí? Que es cuando yo tengo un listado de contenidos a enseñar. ¿Qué es un contenido? Bueno, es algo que contiene algo, ¿no es cierto? Valga la redundancia. Algo que contiene algo, por ejemplo, una caja. Esta caja, por ejemplo, contenía las galletitas que me regalaron, ¿no es cierto? Bueno, en educación, un contenido es ese nombrecito que contiene lo que voy a enseñar, ¿sí? Esa información científica que yo voy a enseñar, ese conocimiento que yo voy a enseñar. Entonces ese contenido contiene, no, gracias, no, contiene un conocimiento científico en diferentes ámbitos, ¿no? Cuando hablamos de científico, nos referimos a construcción de conocimiento. Si es en música, por más que yo diga científico, también me estoy refiriendo al conocimiento específico de esa rama del arte. Cuando hablamos de conocimiento de matemáticas, también es un conocimiento científico. Conocimiento de ciencias sociales es un conocimiento científico, ¿sí? Bien. Ahora no, mi amor, cuando terminemos. Ahora, cuando nos referimos a contenidos, entonces nos referimos a que contiene una porción de cultura, de conocimiento, ¿sí? Ustedes vieron que yo les puse en el foro de compartir estrategias, les había puesto en el anexo de la clase, un listado de ¿qué? De contenidos, justamente. Como para empezar a ver qué onda, en función también de las clases posteriores que íbamos a tener. Y ustedes tuvieron que buscar, a ver qué eran los temas que estaban ahí. Y bueno, vieron que había nombrecitos. Había nombrecitos, como podía ser reproducción sexual. ¿Qué pasa, nena? Yo sé, buscaste la vuelta en la mochila. Como reproducción sexual, o había... Bueno, ahora te busco. Espera que las chicas ahora se desconectan y se conectan y te busco.
podíamos encontrar, qué sé yo, reproducción celular, bueno, diferentes temas, bueno, todo eso, ahí aparece un nombrecito solo, ¿no es cierto? Pero ¿eso qué contiene? Un montón de información, ¿sí? De investigaciones y una porción de cultura que está reflejada en ese nombrecito que encontramos ahí, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando en la unidad 1 hablamos de educación y que la educación servía como reproducción cultural de la sociedad? Allá y hace tiempo, a principio de año. Bueno, cada contenido son porciones seleccionadas de esta cultura que la escuela busca reproducir. Bueno, vamos. Ahora bien, entonces dijimos currículum como contenido, currículum como planificación, cuidado, educativa, ¿sí? Sí. Gracias. Y cuando hablamos de planificación educativa, ya no solo hablamos de contenidos, sino que hablamos de más cuestiones, ¿sí? De el cómo, el cuándo, el por qué, el para qué, el qué voy a enseñar, ¿no? Todas estas preguntas que nos tendríamos que hacer al momento de planificar, ¿sí? Cuidado con el agua. Entonces, ¿qué voy a enseñar? Serían mis contenidos. Pero después, ¿cómo voy a enseñar? Serían las estrategias, la metodología. ¿Para qué voy a enseñar? Serían los objetivos o los propósitos, ¿sí? ¿Cuándo? Los tiempos. ¿Dónde? El espacio. Cortale, Camila, por favor. Bien. Ahora esto lo vamos a desarrollar en la próxima. Y por último, nos encontramos también con el currículum como realidad interactiva. Fíjense que mientras el currículum como contenido se queda en la intención, en esto que yo estoy pensando, el currículum como planificación educativa también se queda en la intención, solamente en lo que el docente está pensando. El currículum como realidad interactiva ya no solamente se queda en la intención, sino que también va a tomar la realidad, porque no se va a quedar solo con la planificación escrita, sino que va a haber una ida y vuelta y una reestructuración al momento de dar la clase. Entonces ya no me quedo solo con una planificación planteada, sino que por eso habla de realidad interactiva. Sí, yo tengo un plan, lo llevo a la práctica, hay un interjuego, hay una retroalimentación, hay algo que funciona, que no funciona, hay cambios entonces en mi intención y vuelvo a aplicar. Y es un interjuego constante, ¿no? Ahora vamos igual a profundizar esto. Bien, entonces, habíamos dicho una acepción, currículum como contenido. Este hace referencia al conocimiento disciplinar, que es lo que decíamos recién. Van a encontrar en ese currículum como contenido las materias de aprendizaje, las áreas de conocimiento, están los contenidos organizados en áreas de conocimiento, es decir, que voy a encontrar biología y los contenidos, naturales, contenidos, física, contenidos, química, contenidos, ¿no? En áreas, matemáticas, contenidos. Y también en un currículum como contenido voy a encontrar los resultados esperados de la instrucción. Miren que, bueno, ojo. Sí, no se ven chastros. Cuando hablamos de prescribe los resultados, si dice prescribe, ¿qué está significando? Prescribe. Anteriormente. Escribir anteriormente. Anticipa. Exacto. Ella define con anterioridad lo que tendrían que aprender los alumnos. Bien, a esos resultados, antes de que pasen los resultados, yo estoy previendo, anticipando, suponiendo que los resultados van a ser tales, ¿no es cierto? Bueno, a esto se refiere a objetivos, ¿sí? A cuando yo digo que mis estudiantes logren, y abajo pongo, logren conocer los aparatos los aparatos de los diferentes sistemas del organismo, ¿no es cierto? Que conozcan el sistema reproductor y todos sus órganos, o que conozcan la célula y todos sus componentes,
que puedan buscar información en textos científicos, ¿no? Bueno, estas cuestiones van a ser objetivos. Ojo, Cami, que no tenemos para secar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, prescribe objetivos. Yo acá les puse en el Power, yo después les subo el Power, la taxonomía de Bloom, para que ustedes sepan y tengan, les sirve como material. Él fue organizando verbos, gracias, mi amor, fue organizando los verbos en nivel de complejidad, ¿sí? Esto, fíjense, de 1956, tiene sus años, pero sigue siendo como muy útil a la hora de pensar, por ejemplo, objetivos y pensar actividades y pensar en qué nivel estoy tratando de complejizar la propuesta, ¿sí? Entonces, una cosa es recordar, otra cosa es, esperen que no lo leo bien porque está corrido, ahí está, comprender, otra cosa es aplicar, otra cosa analizar, otra cosa evaluar, otra cosa crear. Bien que va de lo más básico hasta lo más complejo. Ahora, fíjense que generalmente nos pasa, a veces, bueno, no digo todos, pero nos ha pasado tener evaluaciones, ¿sí? O trabajos prácticos, en donde las preguntas en las cuales nos encontramos son copia, define, cita, lee, quién dijo tal cosa, describe. Y fíjense que todas esas palabras, que son la mayor cantidad que usamos generalmente en trabajos prácticos y así, nos quedamos en el nivel más básico. No, porque está jugando. En el nivel más básico. Entonces, nos estamos quedando solamente en plantearnos objetivos, y después esto se va a traducir en actividades y propuestas que busquen solamente recordar o a lo sumo comprender, y esto es lo que más rápido se olvida, porque mi estudiante no se implicó, no se involucró, no generó otra cosa, no buscó y interpretó, creó, ¿no? Entonces, quizás no lo voy a poder hacer con todos los temas, pero espera un chiquitito. Pero sí, qué importante poder visualizar que existen estas taxonomías para ayudarnos a pensar los objetivos, para ayudarnos a pensar la graduación de las propuestas, ¿sí? Bien. Ahora bien, algo que me ha pasado otros años es que cuando presentamos la acepción de currículum como contenido y después presentamos las otras acepciones del currículum, piensan como que una no sirve y las otras son mejores, o como que la última es mejor, y en realidad todas estas acepciones deberían estar interrelacionadas y deberían verse en mi práctica docente, ¿sí? No dejamos de lado los contenidos, son importantes. Ahora vamos a ver qué otras cosas debería tener en cuenta al momento de planificar, pero pensar, seleccionar los contenidos de manera creativa, ¿sí? En función de un proyecto, por ejemplo, seleccionar buenos propósitos y objetivos, bueno, va a influir en los próximos pasos, ¿sí? Bien, cuando hablamos de currículum como planificación educativa, ya es un paso más. No solo estoy viendo los contenidos y las intenciones educativas, ¿sí? De paso, entre paréntesis, porque esto probablemente no lo vieron en ningún otro lado, así que hacemos la salvedad. Cuando hablamos de intenciones educativas, hablamos de justamente las intenciones que se tienen en ese proceso de educación que estamos tratando de dar, ¿no? En ese proceso de enseñanza. Hablamos de intenciones porque dentro de intenciones existen por lo menos tres variedades. Uno son los objetivos, ¿sí? Que es cuando yo enuncio de manera concreta qué pretendo que logre mi estudiante, que es como los verbos que vimos recién en la taxonomía,
que yo digo, quiero que logre describir tal cosa, o quiero que logre crear tal cosa, o quiero que logre evaluar y analizar su entorno para descubrir problemas de contaminación. Por ejemplo, que vi en el foro una propuesta de contaminación muy interesante. Bueno, ¿sí? Eso estoy planteando un objetivo. Un propósito, ¿sí? Son las intenciones educativas, pero desde el lugar del docente, no de lo que yo quiero que mis estudiantes logren, sino lo que yo me propongo lograr como docente, ¿sí? Está de este lado. A ver, por un lado, yo planteo ciertos objetivos que quiero que mis estudiantes logren. Por otro lado, yo planteo propósitos que yo pretendo lograr, ¿sí? No solo el proyecto de enseñanza y la planificación es para ellos, para mí también. Cuando hablamos entonces de propósitos, nos referimos a intenciones que tengo yo. Entonces, por ejemplo, un propósito sería propiciar un espacio de diálogo dentro del aula, ¿no? Un ejemplo que les puede servir. Otro propósito sería favorecer la investigación científica y la búsqueda de información de mis estudiantes, ¿sí? Fíjense que yo no estoy diciendo que ellos van a lograr tal cosa, yo estoy diciendo, yo pretendo favorecer un espacio en donde se busque información, bueno, después tendré que generar propuestas que acompañen este propósito que tengo, ¿sí? Yo me propongo lograr espacio de diálogo, bueno, entonces tendré que generar propuestas que generen un espacio de diálogo. Si yo lo único que hago es dictar desde que entro hasta que salgo, y hay algo que no está funcionando en mi planificación, ¿no es cierto? Yo me propuse algo y mis actividades no están en relación. Dale. Si ustedes van, no digo que sea perfecto, tiene cosas para revisar, pero si van al proyecto, al programa de la cátedra, van a encontrar que hay planteados propósitos desde mi cátedra en función de ustedes, ¿no? Yo como profesora me planteo ciertos propósitos. Me planteo también ciertas ¿no? acciones, contenidos, bibliografía, ¿no? Es un plan de trabajo. Después, obviamente, en función de la pandemia, uno tuvo que modificar, seleccionar, priorizar, ¿no? Recortar algunas cuestiones, bueno, acotar otras, bueno, tiene que ver con esto, con un plan de trabajo, con esto, con un currículum como planificación educativa, ¿sí? Es un documento escrito que presenta el alcance y organización de este programa, ¿sí? ¿Cómo organizo la clase? O a veces la enseñanza en un nivel, ¿sí? Más adelante vamos a ver más sobre niveles de concreción curricular, pero no es solo currículum la planificación mía como docente, sino también la planificación institucional y también el diseño curricular que baja de provincia, ¿sí? Entonces, que eso es una organización del programa educativo para toda la provincia de Buenos Aires. O el caso de Nación, es una organización para toda la nación, ¿no es cierto? Pero bueno, hablamos entonces de que es un plan, un anteproyecto, algo que estoy pensando antes de que pase, y los componentes, sí que tiene que tener, componentes curriculares, atención con esto, ¿sí? Todo proyecto educativo tiene que tener estos componentes curriculares. Intenciones educativas, que recién mencionamos. Después hay también otras intenciones educativas que son las expectativas de logro, como los diseños curriculares de los profesorados ponen a veces expectativas, depende del diseño, te piden expectativas u objetivos, así que lo van a llegar a ver también. Son similares a los objetivos, también están pensadas en función de lo que puede lograr el alumno. Contenido curricular, que es lo que veníamos recién, ¿vieron? Del currículum como contenido, es ahora un componente de esta planificación. No lo dejé de lado, ¿sí? Estrategias de instrucción y metodología. No son las actividades... Dale, mi amor. No significa que sean todas las actividades concretas, sino cuando hablamos de estrategias metodológicas, estamos hablando de cuestiones más generales.
en función de qué metodología voy a usar, qué estrategia voy a usar. Viene del campo de lo militar. ¿Vieron que les suena una estrategia militar? ¿No? Que está planificando cómo invadir una ciudad, ¿no es cierto? Está planificando cómo derrotar un territorio y sojuzgarlo. Bueno, en nuestro caso, nosotros hacemos una planificación, generamos una estrategia para lograr el acceso a los contenidos, ¿cierto? Bien, para nuestros estudiantes que logren aprender y construir ese conocimiento. Ahora bien, ejemplos podrían ser, por ejemplo, estudio de casos, el hecho de que yo presente un caso, o biografías, por ejemplo, análisis de biografías. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado en el capítulo que vimos de Litwin, sobre el oficio de enseñar? Habíamos visto algunas estrategias metodológicas, buenas preguntas eran unas, habíamos visto ejemplos y contraejemplos. Esa no era la actividad concreta. Después eso tendré que ver qué actividad concreta voy a usar. Pero estas son herramientas generales, son mi caja de herramientas. Por ejemplo, habíamos mencionado el tema de las biografías. Qué interesante yo llevar, y algunos habían comentado experiencias, una biografía de algún científico y que tengamos que analizar. Puede ser mi estrategia para ese año. En vez de empezar por el contenido, mi estrategia va a ser como hacer un arranque por anécdotas, ¿no? Voy a utilizar la estrategia de anécdotas, de biografías de científicos, y desde ahí partir como disparador para llegar al contenido específico. Estoy sacando la mancha. Bueno, bien. Después tiene que haber criterios de evaluación, ¿sí? Es decir, acá me vuelvo a hacer las mismas preguntas que me hacía antes. ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Para qué voy a evaluar? ¿Sí? ¿Cuándo voy a evaluar? Bueno, todas estas cosas yo me las voy a preguntar para enseñar, ¿qué voy a enseñar? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero también me las voy a preguntar al momento de pensar la evaluación. ¿Sí? Tengo que tener en claro qué es lo que quiero evaluar. Y al momento de armar esto, tiene que todo tener relación con todo, ¿no es cierto? O sea, si yo, ¿se acuerdan? Me propuse lograr tal cosa, me propuse generar un espacio de diálogo, ¿no es cierto? Después planteé el contenido que va a ser, qué sé yo, la célula y sus organismos y sus organelas. Y después me planteé la estrategia de investigación en textos, investigación en textos científicos como estrategia. Bueno, tendré como que generar actividades en función de que haya investigación, de que mis estudiantes busquen información, de que mis estudiantes investiguen, y después cuando evalúe, no puedo evaluar en un múltiple choice nada más. Porque si yo me propuse, ¿cómo se pide? Bueno, si yo me propuse lograr que mis estudiantes investiguen, yo voy a tener que evaluar si investigaron, cómo investigaron, entendieron lo que investigaron, buscaron o no buscaron, qué hicieron, copiaron y pegaron, todos me pasaron lo mismo. Bueno, ahora el problema muchas veces está en que enseñamos de una manera y evaluamos de otra. Pretendemos, nos pasa a todos, todos nos equivocamos, nos ha pasado alguna vez. Pero bueno, ahí está la vigilancia epistemológica que uno tiene que tener como docente, decir, bueno, yo me propongo tal cosa, busco enseñar tal cosa de tal manera y tengo que buscar una evaluación que trate de contemplar lo que yo pretendo lograr. Si yo pretendo que mis estudiantes piensen, razonen, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, vieron que yo les pido, aparte del esquema conceptual, un texto donde tengan que relacionar los contenidos con su experiencia. ¿Para qué es, por ejemplo? Para que realmente lo relacionen, lo piensen, lo analicen, busquen ejemplos. Bueno, todo eso se juega en esa propuesta de parcial, ¿no? Y tiene que ver con el propósito de decir, bueno, favorecemos un espacio de reflexión, de conocimiento crítico, de que no sea solo repetir planificación, currículum, y nada más, ¿no es cierto? Y por último, recursos, tiempos y lugar, ¿no es cierto? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? ¿En qué lugar lo voy a hacer? Si lo voy a hacer en el laboratorio, lo voy a hacer en el patio, lo voy a hacer en el aula, lo voy a hacer en el parque, el colegio. Bueno, si tiene huerta, genial, en la huerta.
si les toca una escuela con huerta, bueno. No, mi amor, gracias, te agradezco. Sí. Sí, ahora todo esto es como una construcción que uno va llevando a cabo, ¿no es cierto? Volviendo a la analogía de la fiesta. Yo estoy pensando, ¿no? Bueno, ¿qué fiesta quiero hacer? Si quiero hacer una fiesta temática, por ejemplo. Bueno, ¿qué voy a necesitar para esa fiesta temática? Voy a necesitar, qué sé yo, voy a hacer fiesta de sombreros. Bueno, mínimamente tengo que comprar los sombreros, ¿no es cierto? Bueno, en educación pasa lo mismo. Si yo estoy pensando en que quiero que mis alumnos investiguen y se acerquen al material bibliográfico, y entonces tengo que pensar, bueno, ¿qué van a investigar? ¿Solamente los voy a mandar a investigar con el celular? O por lo menos en clase yo voy a traer material, aparte voy a pedirle a la bibliotecaria o el bibliotecario que me busque material y vamos a hacer un primer acercamiento buscando en el material ahí, o vamos a ir al aula de computación a buscar en internet pero guiado por mí. Bueno, ahí tengo que pensar, recursos, ¿no? Tiempos, espacio, pedir con tiempo, ¿no? Bueno, si yo lo planifico, todo esto lo puedo prever. Si yo no lo planifico, me pasa como, hoy hago una fiesta, pero no tengo comida, no tengo invitados, no le dije a nadie y sale mal. Bueno, lo mismo pasa si yo voy al aula y digo, yo hoy tenía que dar mezclas. Ay, pero no traje nada para mezclar. Y no traje nada para separar las mezclas. Bueno, dictamos. Bueno, mezclas son, y ya fue. Y quedé solamente en página 4, miren, completen. Pero acá se hace un experimento. Bueno, no importa. No sirve para nada. Bueno, entonces, esto hay que preverlo. Y si lo tenemos pensado, por más que puede pasar, no digo que no pase, que a veces a nuestros estudiantes no se enganchan con todas las propuestas que nosotros pensamos, pero siempre tiene más probabilidades de éxito una propuesta pensada, reflexionada, con los materiales, ¿no? Que una propuesta que, bueno, vamos con el capítulo te tiro ahí y no sé, no me preguntes, no sé, no me acuerdo, ¿no? Bueno, tiene que ver todo, tiene que ver, y motivamos más a nuestros estudiantes buscando relación con los saberes previos, pero bueno, esto tiene todo que ver, ¿no es cierto? Investigué qué saberes tenían, qué conocían, qué entendían, para ir a donde quiero llegar. Bien. Y con la última, hasta acá, con respecto a el currículum como planificación educativa, porque es mucho, vieron que era como mucha información en una sola concepción. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? Sí, profe. Buenísimo. Cuando dice los criterios de evaluación, ¿es en general cuando uno lo va evaluando o la evaluación final después de dar el contenido? ¿O las dos cosas? Eso te iba a decir, ambos. Esto nos estaríamos metiendo en otro gran tema que ha estudiado la didáctica, que es evaluación, ¿no? Que también es otro universo de información sobre esto, pero como para dejarles algunos conceptos claves, les digo que nosotros hay varios tipos de evaluación. Podemos hablar de una evaluación final, que es esa a la que vos te referías, que como la evaluación de cierre, que puede ser una evaluación final de cierre de trimestre, por ejemplo, una evaluación final de cierre de año, ¿no? O de cierre de tema. Es como que yo evalúo, bueno, al finalizar hago un corte y digo, bueno, esto se evalúa. Pero también hay otro tipo de evaluación que es la evaluación procesual, ¿sí? En donde yo no solo evalúo la foto. No, gracias, mi amor. Después yo te pido. Yo te voy a evaluar. Dale, gracias. Sino también evalúo el proceso. Evalúo todas las instancias. Entonces, yo voy a evaluar, a ver, no solo evalúo, digamos, la evaluación, mal llamada, o sea, la prueba final, esa es este es solo mi evaluación. Sino que también voy a evaluar la participación en clase, voy a evaluar el mismo proyecto, voy a evaluar, ¿sí? Yo asimismo, a ver, yo no solo las evalúo, ¿no? Evalúo también las actividades, las propuestas, funcionan, no funcionan, evalúo los contenidos, evalúo
los textos fueron muy difíciles, no fueron, costaron, no costaron las propuestas en el foro. Bueno, un docente tiene que evaluar sus instrumentos, evalúa su proyecto, una evaluación, una meta-evaluación, es decir, propia de todo el proyecto, y a su vez hay evaluaciones, coevaluaciones, cuando los estudiantes se evalúan entre pares, hay heteroevaluaciones, cuando los de afuera me evalúan a mí, ¿sí? No es que yo evalúo a mi compañero y mi compañero me evalúa a mí, sino que solo el docente evalúa a los estudiantes, o el directivo evalúa a los estudiantes, o pónganse en feria de ciencias. El evaluador de feria de ciencias evalúa a esos estudiantes, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de evaluación. Pero puntualmente, yo lo que recomiendo es que no nos quedemos solo con un tipo de evaluación, sino que nuestra evaluación sea justamente procesual. También voy a tener que tener una evaluación final, porque yo tengo que poner una nota, estamos en un sistema que necesita una nota final, o siglas, o lo que se use en el momento, pero claramente también necesito ir viendo el real proceso de mi estudiante, porque si yo lo que quiero es ver si realmente aprendió, entendió, comprendió, y no hice una evaluación diagnóstica, por ejemplo, que también existe, otro tipo de evaluación, que es al inicio. Entonces, yo nunca me enteré cómo venía. Entonces no tengo la menor idea de dónde salió, hasta dónde llegó. No es lo mismo. Nos ha pasado muchas veces que uno va evaluando. Una más agüita. Sí, me está quedando poca también. ¿Agüita? Sí, ya no queda más. No. Uno lo que, por ejemplo, les pongo un ejemplo de hoy. Tengo una estudiante de filosofía que estamos en filosofía estética en el secundario, sexto del secundario, y mis estudiantes les tocaba exponer y comentar sobre obras de arte. Pero la idea era como cualquier tipo de obra de arte, y ellos hagan el análisis desde el marco filosófico estético que estamos trabajando. Y se quedaron, cualquiera, ¿qué significa, profe? Porque uno piensa, me decían, solo pinturas. Le digo, no, obras de arte, ampliado. Bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Me han traído cómic, anime, canciones, bueno, de lo que se pueda imaginar, literatura. Súper amplio, dinámico, la verdad, me encantó. Esto de darle, como en otros años lo he hecho solamente pidiéndoles que elijan una obra de arte. Y la verdad que el año pasado surgió que uno me preguntó si podía hacer otra cosa, y yo le dije, bueno, dale. Y este año ya lo propuse desde el lugar de que pueda ser bien diverso. Y fue súper rico, ¿no? Ni se imaginan, estaba genial. Hasta un musical han presentado. Muy bueno, fragmentos, ¿no? Pero comentando y analizando. Ahora, una alumna había hecho había hecho su parte, y le digo, bueno, dale, ¿te animás a presentarlo? No, profe, no, yo no quiero. Digo, bueno, pero aunque sea sentada desde tu silla, sí, bueno, desde la silla sí, me dijo. Y entonces, claro, no quería pasar al frente, pero bueno, desde su silla comentó, lo hizo perfecto, espectacular, y después me comentó que le da nervios, justamente, el hablar en público. Y súper felicitado que se haya animado a hablar, pero desde el asiento. Entonces, esto de ser flexible y que se da en esta interacción en el aula, y que tiene que ver, no es lo mismo evaluar la expresión oral del estudiante, de uno de mis estudiantes, que por ejemplo habla en todas las clases, participa en su iglesia, es líder, o sea, claramente no va a ser lo mismo el rendimiento. Uno dice, es el alumno 10, genial. Claro, pero para esta alumna también era un 10, porque para ella, que nunca hablaba en público, hizo un súper crecimiento, participó, expuso y lo hizo genial. Entonces, esto que yo hago, si yo tengo mi evaluación diagnóstica y mi evaluación de proceso, de ir clase a clase viendo los avances, yo puedo tener otra mirada de mi estudiante. Si yo solo me quedo con que si se paró o no se paró, si expuso o no expuso, o solo me trajo el papel pero no quiso exponer, y no veo el contexto, y no veo todos los otros componentes, me quedo en una evaluación acotada. ¿Se acuerdan que les había mostrado la viñeta del profe evaluando a todos los animalitos para subir al árbol? ¿Se acuerdan que cuando vimos
bueno, y que decían, esta es la evaluación justa, decía el profe, todos tienen que subir al árbol, y estaba el pez adentro de la pecera, estaba el mono, estaba el elefante, o sea, nada que ver, ¿no? Bueno, nuestros estudiantes también son súper diversos. Bueno, ahí está el punto de ir variando los recursos, los momentos, y tener como un panorama más amplio, ¿sí? Pero esto lo logro teniendo diversidad de propuestas. Si solamente hago evaluaciones todas iguales, y claramente me pierdo si ese estudiante puede o no más otras cosas. Me pasa con una estudiante que, por ejemplo, ella participa especialmente en general en las cosas que son para exposición. Y en lo que es tarea para entregar, no me entrega ninguna. Pero cuando le toca exponer algo, es una genia. Entonces, bueno, estoy pensando a ver cómo darle la vuelta de rosca para las otras entregas, a ver de qué manera presentarlo, o sea, y todo lo que tenga que ver con el arte, a ella la motiva. Entonces, bueno, a ver desde qué lugar lo trabajamos. Bueno, pero eso es lo que uno tiene que ir como viendo como docente, ¿no? Sí. Y esto que Tati, ¿querías hablar? No, se me cae el celu y se me va todo. Bueno, no, como te vi tocando la pantalla, pensé que era que querías desmutear. No, está bien, gracias. Listo, pero bueno, esto que estábamos hablando recién de los ejemplos que les estaba dando, tiene que ver con una concepción de currículum que va un paso más allá. Ahí estábamos hablando de planificación, de cómo yo pensé la clase, ¿no? En función de lo que quiero lograr, de lo que quiero transmitir. Bueno, pero cuando hablamos de currículum como realidad interactiva, ya voy un paso más. Ya no es solamente planifiqué, sino que también voy a tener en cuenta todas las experiencias educativas de las cuales la escuela es responsable. No es solamente planifiqué mi clase, también tengo que pensar en las experiencias directas que yo presento, las tareas en el hogar que yo mando, o sea, las propuestas que yo puedo proponer, valga la redundancia, para que ellos investiguen por su cuenta, para que ellos exploren, ¿no? O ir juntos a una fábrica y poder ver el proceso, ¿sí? Tiene que ver con los diálogos que se dan, o sea, ya empiezo a mirar no solamente la clase que yo pensé originalmente, sino también las realidades en donde la escuela es protagonista, ¿sí? Nosotros somos formadores, y el hecho de que seamos formadores requiere también una responsabilidad, sí, ética, política, que seguro que habrán visto también en otras materias, y hace que nosotros muchas veces somos responsables de mediar en debates que se dan en nuestras aulas, ¿no? Que quizás no es evidentemente de mi materia, pero el debate surge, porque la temática o la situación está atravesando a nuestros estudiantes. Las votaciones de este fin de semana, el COVID, el debate por el aborto, o sea, son todos grandes temas que han atravesado a nuestros estudiantes y que generan, irrumpen en el aula, y yo puedo leerlas, de ver que a mis estudiantes les están pasando cosas con respecto a esto, tienen opiniones, o tienen desinformación, ¿no? Movimientos antivacuna, ¿no? Aunque no sea propio de mi programa específico, pero yo tengo que ver, bueno, qué cuestiones están sucediendo ahí, y que yo, desde siendo un docente inteligente, viendo qué contenidos áulicos puedo trabajar aprovechando este debate que está en mi aula, ¿no? Que ya se están peleando porque si hay que vacunarse o no hay que vacunarse. Si me doy o no me doy la dosis, si me doy tal o no me doy la... Bueno, entonces no me quedo con que yo planifiqué en promoción para la salud, planifiqué la vacunación en octubre. Pero estamos vacunando en agosto. Y mis alumnos ahora están diciendo no me voy a vacunar. No, pero yo lo planifiqué en octubre. Bueno, no. O sea, sí, la planificación es flexible,
Yo pude haber originalmente pensado, sí, la planificación, voy a tener en cuenta que tal tema lo voy a dar en este momento, tal en el momento, y está genial que sea así. Pero si algo sucedió en el aula que trae a colación cuestiones que me sirven a mí para trabajar contenidos, no espero a 2 meses después cuando ya el debate se terminó, nadie habla del tema y a nadie le importa. Bueno, este es el momento de traer a colación la temática de vamos a investigar cómo se generan las vacunas, vamos a investigar por qué es necesario vacunarse, por qué es una medida de salud pública, ¿no es cierto? Bueno, tiene que ver con esto. Y habla de que justamente es una construcción realizada entre docentes y estudiantes, porque no es solamente lo que yo planifico, mi intención, sino también es lo que mis estudiantes me traen. Entonces, esto que yo les contaba, a mí me pasó, uy, está mal escrito, perdón. A mí a ver, me comí, ahí está, me comí una letra, hay una letra de más. Lo cambio Profe, ahora porque me voy a olvidar. ¿podría repetir porque quedó por unos segundos como inmóvil? Bueno. Lo que les decía entonces es que es una construcción realizada entre docentes y estudiantes, ¿sí? Es decir, que yo no solo traigo mi intención, lo que me planifico, lo que pienso, sino que también tomo de lo que mis estudiantes me traen a la propuesta, ¿sí? Mis estudiantes, por ejemplo, de filosofía me decían, ay, profe, ¿no podemos traer fragmentos de películas para analizar estos temas filosóficos que estamos viendo? Porque les encanta, por ejemplo, qué sé yo, las sagas de Marvel, el universo Marvel, y como que les traía a pensar cuestiones filosóficas. Buenísimo, a mí no se me había ocurrido, pero bueno, a ellos se les ocurre, ellos quieren ver toda la película entera. Le digo, no vamos a ver películas, claramente, dice, todos los estudiantes quieren ver, ¿no? Es una negociación, pero es una construcción entre, bueno, vos querés ver la película entera, no podemos dedicar de las 2 horas semanales que tengo, porque para colmo son 2 horitas nada más filosofía, a ver una película de 2 horas o 3 horas, no, imposible. Pero sí está muy interesante traer ejemplos, fragmentos, y compartirlos entre todos. Está genial la idea. Y poder fundamentar, y bueno, porque no es traer por traer. Bueno, ahora han traído fragmentos de películas en función de esto de filosofía estética, y bueno, fue justamente lo que les decía, un proceso de construcción de la propuesta entre lo que yo tenía en mi idea original y lo que se fue dando con mis estudiantes, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, un currículum como realidad interactiva, va y viene, no solamente me quedo en lo que yo planeé. Por eso habla de escenificación, porque se toma en cuenta lo que pasa en la realidad, ¿sí? No sé si alguna ha leído alguna obra de teatro, vieron que una cosa es leer el texto de la obra de teatro, que puede ser muy linda, muy interesante, y otra cosa es ver la obra, o ver la película de la obra, donde la ves actuada, ¿no? No es lo mismo. Yo puedo leer la obra y puede estar muy interesante, como está planeada, planificada, pero la puesta en escena es diferente. Ya voy, Cami, es diferente, ¿sí? Bueno, por eso habla de un currículum escenificado. ¿Qué sucedió realmente en mi aula? ¿Sí? Decía, es un currículum escenificado, porque va un paso más allá. No solo lo que planifiqué, sino que también tengo en cuenta lo que pasa en el aula. Yo planifiqué tal experimento. Bueno, ya voy. Yo planifiqué tal propuesta, pero después la realidad se dio diferente. Sucedió algo, como les contaba hace un rato. A veces nos pasa que uno trae una temática al aula, pero tus estudiantes están re motivados con algo que pasó en la escuela. Uno tiene que leer esta realidad, ¿no es cierto? Bueno, pasó esto, bueno, ¿qué vamos a dialogar? Vamos a hacer un parate en el currículum y vamos a trabajar esta situación que están transitando, ¿no es cierto? Y no es una pérdida de tiempo. Vieron que cuando vimos las estrategias, hablaba de clima áulico, hablaba de empatizar con los estudiantes, hablaba de escucharlos también, o sea, no es, escucho 2 horas todas las clases y mis estudiantes me hablan de las vacaciones, de la vida todo el tiempo, no.
trabajamos, pero dar un espacio de diálogo, ver por qué están movilizados, ver qué les pasa con las otras materias, cómo vienen, qué sé yo, los alumnos de secundaria, por ejemplo, los de sexto, en mi caso, están a veces haciendo el ingreso a la universidad, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Por qué? ¿Qué están viendo? Una filosofía la ven en el ingreso, ven conocimiento científico en el ingreso que está relacionado con ustedes. Entonces, bueno, nada, podemos llegar a vincular cuestiones, ¿sí? Y entonces se da una comunicación significativa, realmente hay un diálogo. Yo te escucho, ¿sí? No me quedo solamente en lo que yo doy como lorito, hablo, y mis estudiantes se quedan ahí como, nada, esperando, ¿no es cierto?, a que yo los escuche. Y dice, modifica y es modificado por la realidad en las aulas. Entonces, no es una planificación cerrada, algo que van a escuchar hasta el cansancio, las planificaciones son flexibles. Esto significa que a veces damos primero una cosa y después otra, a veces cambiamos la actividad o la propuesta que habíamos planteado en función de los intereses del grupo, en función de las experiencias o la situación que estamos teniendo, en función de los estudiantes que tengo. Tengo una conocida que me contaba que el novio trabaja literatura en una escuela de agro, ¿no? Y que él, por ejemplo, le lleva textos en función de los mataderos, de textos que hablen sobre ciertas cuestiones que están relacionados específicamente con esa área. Entonces acá ustedes tienen las 3 acepciones, ¿vieron? Como contenido, como planificación, como realidad interactiva. Las 2 primeras están más metidas en la representación, ¿sí? Y la última ya es como una acción práctica, ¿sí? 2 están metidas en la racionalidad de la representación y la última está en la racionalidad de la acción, ¿sí? Esto, nada, a título informativo, vieron que hablábamos de intención y realidad, de lo que represento a lo que voy a lograr. Bueno, 2 concepciones están más en función de lo que represento, de lo que escribí previo, de lo que me imaginé, y la otra concepción está más parada en lo que pasa. Pero no puedo quedarme sin una y sin la otra. Tiene que ser un interjuego de estas 2 cuestiones, porque yo tengo que representar primero para después accionar e interactuar. Y se van a ir modificando mutuamente. Esta racionalidad influye en mi planificación previa, ¿sí? Lo que sucede en el aula influye en lo que planifiqué, y yo replanifico y acomodo, ¿no? Yo planifico una cosa, y les va a pasar ahora en pandemia, por ejemplo, planifiqué que mis estudiantes sabían ciertos contenidos del año anterior, y justo a mis estudiantes no tuvieron clases virtuales, les llegó un PDF cada 15 días y saben la mitad de las cosas. Bueno, entonces voy a tener que reestructurar mi plan, no voy a poder usar el mismo que usé siempre. Bueno, tendré que priorizar, seleccionar, ver otras estrategias, otra manera de integrar otros contenidos y así poder avanzar un poco más, ¿no es cierto? Bueno, y hasta ahí llegamos. Bueno, ¿alguna duda, consulta? Si no, dejamos acá, que fue una clase como intensa, porque era mucha información. Profe, la actividad que se propuso opcional, ¿es hacer un esquema como lo que hicimos anteriormente? Sí, en realidad, currículum. Claro, en realidad es en función, pensando como de ir haciendo camino, el parcial, el segundo parcial, ¿sí? Entonces, yo la pongo como opcional, igual que les puse como opcional la vez anterior. O sea, el que quiere tener como una mirada previa de lo que está haciendo, tiene la opción de ir construyendo esquemas conceptuales en función de los textos que vamos a ir trabajando en esta unidad de currículum, porque en el segundo parcial vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el primero. También una construcción de esquema conceptual y un texto, ¿sí? Solo de lo que empezamos a ver en esta clase, no lo anterior. Me parece que puse solo unidad 3, tengo que volver a mirarlo, pero sí, creo que sí. Sí. Creo que puse solo unidad 3. No me acuerdo, pero se les va a abrir 2 semanas antes de la fecha, para que tengan tiempo de armarlo. Pero digamos, estas actividades opcionales... ¿La entrega opcional se puede hacer antes? Claro,
¿sí? Porque dice, opcional es a partir de hoy, ya queda abierto y justamente, y pueden hacerlo en cualquier momento, ¿sí? Entonces, justamente como para si quiero recibir un feedback previo, lo tengo esa opción, ¿sí? Buenísimo. Entonces, para no sobrecargarlos, no sobrecargarlas, ni sobrecargarme, porque a mí cada actividad obligatoria también yo debo corregir esa actividad obligatoria, entonces les doy la opción de que sea opcional. Dando estas dos opciones. O sea, el que quiere, lo presenta y recibe la evaluación. El que no quiere, porque se siente seguro con lo que está haciendo, o no tiene tiempo de hacerlo ahora, que es respetable, no todos tenemos los mismos tiempos, quizás lo va a hacer más en la última semana dedicándose al parcial, no hay problema, pero yo los animo a que vayan empezando ahora. Vieron que también les puse como actividad, entre comillas, en cada uno de en el cronograma, van a ver que dice, selección de conceptos principales. Vieron que les voy poniendo, vieron que hay una lista en el cronograma de actividades. Bueno, ¿para qué? Justamente para eso. Entonces van a hacer ese trabajito previo. Si en cada texto ustedes van haciendo, miro los conceptos principales, voy empezando como a hacer, aunque sea en borrador, un esquema, cuando llego al parcial, ya es pasarlo, o armarlo mejor, o unificar los esquemas que tengo, pero no es arrancar de cero en la última semana y me agarra la locura porque no leí nada, porque es como motivarlos a eso, a que vayan haciendo el procesito previo, ¿sí? Pero tampoco matarlas, porque si yo les pongo en cada clase una actividad obligatoria, ¿no? Entonces, entendiendo el desgranamiento también que hay y la huida, vamos a entender, a ser buenos entendedores de pocas palabras y bueno, y adecuarlo a la realidad en la que tenemos, ¿no? Así que bueno. Bueno, ¿hay alguna otra duda, consulta? Bueno, entonces nos despedimos, ¿sí? Una buena semana, un feliz día.